¿Qué pasaría si Anakin hubiera llevado a Palpatine vivo ante el Consejo Jedi? Comencemos esta historia en el momento en que Palpatine le revela la verdad de su identidad a Anakin. Skywalker no podía creerlo. Su mentor de la infancia, la figura paterna en su vida, había sido secretamente un Lord Sith todo este tiempo. Le había prometido el poder de salvar a Padme a través del lado oscuro. Sin embargo, Anakin sabía mejor que eso. Toda su vida, a través de su entrenamiento como Jedi, le habían enseñado que los Sith son mentirosos y manipuladores, y él sabía que eso era exactamente lo que Palpatine estaba haciendo. Si existía un poder para salvar a Padme, los Sith definitivamente no lo poseían. Anakin encendió su sable, diciéndole a Palpatine que viniera en silencio, que lo iba a entregar. Pero Palpatine le respondió que eso era algo que no podía hacer, y encendió su propio sable en respuesta. Anakin se lanzó hacia adelante, con la intención de desarmarlo, pero Palpatine paró y contraatacó. La fuerza sacudió la habitación mientras Palpatine desataba una tormenta de relámpagos Sith, queriendo dejar a Anakin incapaz de luchar, pero aún con vida. Sin embargo, Anakin se abrió paso con furia pura, cada paso quemando el suelo bajo sus pies. Palpatine se sorprendió por la fuerza de Anakin y redobló su ataque, intentando hacer volar a Anakin hacia atrás, pero este fue su error. Anakin cargó hacia adelante y agarró la muñeca de Palpatine para detener los relámpagos. Tiró de las manos de Palpatine hacia un lado y le propinó un codazo directamente en la cara. El golpe impactó de lleno en la mandíbula de Palpatine y el Lord Sith cayó al suelo inconsciente. Anakin se irguió sobre Palpatine, triunfante, pero de pronto comprendió lo que había hecho. Era Sidious, el Lord Sith que los Jedi habían estado buscando, pero, más importante aún, era el canciller de la República. Y lo que Anakin había hecho era técnicamente ilegal. Si alguien de la policía del Senado o de la Guardia de Coruscant entraba, Anakin sería arrestado y Palpatine escaparía. Tenía que actuar rápido. Cubrió a Palpatine con una tela y lo cargó sobre su hombro. Abrió la puerta de su oficina y vio un carro repulsor afuera. Colocó a Palpatine en él y salió lentamente del edificio. Subió a su nave, se dirigió al templo Jedi y repitió el proceso allí. Llevó a Palpatine directamente hacia las cámaras del Consejo. En el camino, se encontró con Shaak Ti, quien le preguntó a Skywalker si todo estaba bien, sintiendo la agitación en su mente. Pero Anakin le dijo que no tenía tiempo para explicaciones y que debía acompañarlo de inmediato. Se apresuraron juntos a las cámaras del Consejo y enviaron un mensaje a todos los maestros exigiendo una reunión de emergencia en ese instante. Uno por uno, los miembros del Consejo aparecieron a través de holocrones y en persona en el planeta. Windu, Kun, Tin y Fisto llegaron. Todos se sentaron y Windu le preguntó a Skywalker el significado de todo aquello. Skywalker declaró a todos que había capturado a Darth Sidious. Se giró y acercó el carro repulsor para quitar la sábana que cubría a Sidious, revelando su verdadera identidad. Jadeos de asombro recorrieron la cámara, pues nadie podía creerlo. Anakin les contó la verdad, cómo Palpatine había revelado su identidad en un intento de atraerlo al lado oscuro, pero afirmó su lealtad a la Orden Jedi y a la República, y que él mismo había detenido a Palpatine. El Consejo se inclinó y pudo sentir el lado oscuro en Palpatine, ya que estaba inconsciente y no podía ocultar su presencia en la fuerza, y así todos supieron que Anakin debía estar diciendo la verdad. Windu se puso de pie y declaró que Anakin tenía su confianza. Había cumplido su papel como el elegido y había derrotado a los Sith, y por lo tanto se había ganado el rango de Maestro Jedi. Anakin hizo una reverencia y tomó asiento. Y ahora todos debían discutir cómo proceder. Debatieron qué hacer con Palpatine. Era el canciller, y sin duda, esto podría convertirse en un difícil problema legal. Sin embargo, concluyeron que debían reunir todas las pruebas de la traición de Palpatine y su alianza con Dooku para demostrar al Senado que Palpatine no solo era Sidious, sino que en realidad estaba trabajando con los separatistas y era el cerebro detrás de las guerras clon. Dedicaron tiempo a esto y enviaron un grupo de Jedi a la oficina de Palpatine para robar todos los datos y registros de comunicación de sus computadoras. El objetivo era tomar el control temporal del Senado para garantizar la estabilidad durante este periodo.
Contactaron al Consejo de Seguridad de la República y se reunieron con ellos. Compartieron todas las pruebas y todos se sorprendieron al saber que Palpatine había sido un traidor todo este tiempo. Apoyaron al Consejo en la toma de control del Senado, siendo Bail Organa el defensor más acérrimo, y celebraron una reunión del Senado para compartir todas las pruebas que tenían. Esto fue ampliamente aceptado en el Senado. Hubo cierta oposición obvia por parte de los fervientes partidarios de Palpatine y aquellos burócratas que trabajaban con él. Sin embargo, la mayoría estaba a favor de los Jedi después de enterarse de que Palpatine estaba detrás de la guerra con Dooku. Palpatine sería transferido a la prisión de la República. Sin embargo, poco después de la captura de Palpatine, uno de sus leales, Sate Pestage, contactó a un cliente habitual de cazarrecompensas. Solo había uno en la galaxia que podía ayudarlos ahora, Cad Bane. Le ofreció una fuerte recompensa de 10 millones de créditos, pero Bane negoció hasta 30, y el objetivo de su misión era liberar al canciller Palpatine. Aceptó y se puso a trabajar. Contactó a sus colegas en el negocio, Fennec Shand y Aurra Singh, ofreciéndoles 5 millones de créditos a cada una, quienes aceptaron y colaborarían en el trabajo. Idearon un plan rápido y viajaron a Coruscant, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. La transferencia de Palpatine estaba programada para el día siguiente. Fue acompañado por una legión de clones, así como por 8 caballeros y maestros Jedi. Esta era la transferencia de prisioneros más importante de su historia, y no podían fallar. Era solo un viaje de 8 minutos y todos estaban en alerta máxima. Despegaron y solo llevaban 2 minutos de camino cuando todo salió mal. Kenobi se volvió hacia Plo Koon y le dijo al maestro que tenía un mal presentimiento. Pero estaban cerca, solo les quedaban 6 minutos. Pero no comenzó con una explosión, sino con el silencio. Delante de ellos, un enorme carguero público de transferencia de combustible se apagó repentinamente. Sus luces de posición se extinguieron y los motores se detuvieron. Era un peso muerto, a la deriva directamente en el camino del convoy. ¡Maniobra evasiva!, ladró el comandante clon, mientras las motos deslizadoras viraban bruscamente y el motor del transporte de prisioneros rugía mientras el piloto pisaba los frenos, deteniendo la nave. Estaban atrapados, con el carguero detenido bloqueando la ruta principal. Y la parada repentina provocó una reacción en cadena, creando una maraña de deslizadores civiles detrás y alrededor de ellos. Los Jedi se pusieron nerviosos mientras todos se extendían con la fuerza. Fisto preguntó si había ocurrido un accidente, pero Saesee Tiin dijo que todo era demasiado conveniente. ¡Estamos bajo ataque! Desde la superficie del planeta, un deslizador carmesí se disparó como un rayo de blaster. Era el Xanadu Blood personalizado de Cad Bane. No atacó el convoy, sino que aterrizó en el techo. ¡Brecha!, gritaron los clones, mientras los Jedi encendían sus sables en respuesta. Dentro de la bodega, los Jedi levantaron la vista mientras comenzaba el chirrido de los sopletes de corte. Un círculo del techo brilló de color naranja y luego cayó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. A través del agujero, silueteado contra el horizonte de Coruscant, estaba Cad Bane, con 2 blásteres ya en la mano. Antes de que un solo Jedi pudiera saltar, la puerta lateral del transporte fue volada hacia adentro por una carga explosiva. Esta fue la entrada de Fennec Shand. Ella proporcionó la distracción, desatando una lluvia abrasadora y precisa de disparos de francotirador desde su rifle. El agujero se vio envuelto en combate. Saesee Tiin y 2 caballeros se lanzaron hacia Bane, pero él no se enfrentó y arrojó un detonador sónico y una ola de fuerza contundente que hizo retroceder a los Jedi, desorientándolos y destrozando las luces interiores, sumiendo la bodega en una iluminación de emergencia. Fisto se volvió para enfrentar a Fennec, defendiéndose de sus balas, mientras afuera el LAAT intentaba derribar la nave de Bane. Esta maniobró a la posición correcta, mientras Aurra Singh disparaba un único proyectil perforante de armadura que arrancó una de sus alas, haciendo que la cañonera girara sin control, estrellándose contra el carguero de combustible detenido en una bola de fuego que iluminó el horizonte. ¡Ahora!, gritó Bane por su comunicador mientras su deslizador personal activaba un rayo tractor,
y Palpatine fue arrancado del suelo del transporte y subido a través del agujero en el techo. Bane había activado su rayo tractor de corto alcance después de que se enganchara a la jaula de Palpatine. Obi-Wan, que se había abierto paso a través del caos, realizó un salto desesperado con la fuerza, sus dedos apenas rozando la parte inferior de la jaula ascendente. En el techo, Bane se paró sobre la jaula, ahora asegurada a su nave, mientras los motores rugían y ésta se desprendía, cayendo como una piedra en los laberínticos niveles inferiores de Coruscant. Fennec Shand y Aurra Sing dispararon líneas de anclaje a la nave y se columpiaron para asegurar a Palpatine junto a Bane. En menos de 60 segundos, todo había terminado. El convoy estaba en ruinas, una cañonera destruida, y el prisionero más importante de la galaxia había desaparecido, dejando a los Jedi sin nada. La caza había comenzado. Bienvenida a Eco de Estrellas, donde desentrañamos los giros más inesperados de la galaxia. La fuga de Palpatine fue reportada al Consejo Jedi, quienes estaban furiosos, preguntando cómo era posible que hubieran dejado que esto sucediera. Pero Kenobi detalló cómo el ataque fue altamente coordinado, involucrando a 3 de los mejores cazarrecompensas de la galaxia. Sabían que no podían permitir que Palpatine escapara, ya que esto le daría la oportunidad de resurgir, y sin duda, los Sith tendrían un plan de respaldo. Lanzaron una alerta a nivel planetario. Coruscant sería bloqueado. Ninguna nave saldría hasta que Palpatine fuera encontrado. Los Jedi serían llamados de vuelta al planeta y se llevó a cabo una búsqueda en todo el planeta, con una gran suma de recompensa por cualquier información que condujera a la captura del ex canciller Palpatine. Mientras tanto, los cazarrecompensas llevaron a Palpatine a su antigua base en la región industrial. Lo liberaron de su jaula de metal y el Lord Sith los felicitó por un trabajo bien hecho, asegurándoles que el dinero ya estaba siendo transferido a sus cuentas privadas. Ellos se fueron, y Palpatine se regocijaba en su libertad. Se dirigió a su estación de comunicaciones y la conectó a los clones alrededor de Coruscant. Este era su plan de respaldo. Había organizado que los chips inhibidores fueran colocados dentro de los cerebros de cada comandante clon para poder ejecutar la Orden 66 antes de que comenzara la guerra. Y había codificado profundamente en ellos que, incluso si él no fuera canciller, aún podría hacerlo, de modo que los clones reconocerían la Orden 66 de él mismo. Darth Sidious había ganado. Se dispuso a ejecutar la orden. Sin embargo, su estación de comunicaciones no parecía funcionar. No se conectaba con ningún comandante clon en la galaxia. Eso no podía ser correcto. Fue a revisar su respaldo, pero eso tampoco funcionaba. Y poco sabía Palpatine que esto se debía a que el Consejo Jedi y el Consejo de Seguridad de la República habían tomado medidas, ejecutando la Orden 70, la orden de contingencia que obligaba a todos los clones a desechar sus dispositivos de comunicación solo en Coruscant, por temor a cómo Palpatine aún podría manipular a los clones después de escapar de su encarcelamiento. Y tenían razón al hacerlo. Palpatine luego intentó enviar comunicaciones fuera del mundo. Sin embargo, el bloqueo del planeta no solo detuvo las naves, sino también todas las comunicaciones. Estaba completamente atrapado y el Lord Sith no sabía qué hacer. Estaba furioso. Sus planes habían sido completamente frustrados por Anakin Skywalker, el que se suponía que se uniría a él. Ya no podía escapar y sin duda sería atrapado al intentar salir del planeta. Se extendió con la fuerza. Tenía que volver a sus fundamentos para buscar una respuesta. Necesitaba el lado oscuro, y Palpatine decidió que la respuesta a su problema estaría en su venganza contra el que le había quitado todo, Anakin Skywalker. El Consejo Jedi se reunió para actualizarse sobre la búsqueda de Palpatine. Meditaron en la fuerza, tratando de buscar la única presencia del lado oscuro en el planeta, pero sin éxito. Intentaron ponerse en el lugar de Palpatine, preguntándose dónde se escondería el Lord Sith, qué estaría pensando y cómo escaparía. Ki-Adi-Mundi tuvo la idea de que probablemente se estaba quedando en los niveles inferiores de Coruscant para permanecer oculto. Pero Plo Koon refutó, afirmando que eso aumentaba sus posibilidades de ser atrapado, ya que los ciudadanos de allí harían cualquier cosa por una recompensa económica. Pero el pensamiento de Anakin era diferente. Palpatine era un Sith,
Y sin duda su primera acción sería la venganza. Volvería a su naturaleza fundamental, mientras los ojos de Anakin se abrían de par en par, dándose cuenta de que Palpatine querría vengarse de él. Pero más importante aún, Palpatine sabía sobre Padme, y en ese momento ella estaba sola y vulnerable. Se dio cuenta de que tenía que ir a buscarla lo antes posible, y se excusó de las reuniones del consejo y se apresuró a casa para encontrarla. Excedió el límite de velocidad mientras volaba por la atmósfera. Estaba a solo 5 minutos de distancia y se extendió con la fuerza, pero no podía sentir nada en su hogar. ¿Le estaba ocultando algo la fuerza? Aterrizó y subió corriendo a su apartamento, pero irrumpió por la puerta principal para ver a Padme allí. Pero no estaba sola. Palpatine estaba justo a su lado. Los ojos de Anakin se abrieron de par en par en estado de shock. Tenía razón. Palpatine había venido en busca de venganza. Padme permanecía inmóvil, con la mano esquelética de Palpatine apoyada sobre ella, y junto a su sien se escuchaba el leve crepitar de los relámpagos Sith. Palpatine murmuró el nombre de Anakin, diciéndole que era tan predecible, que siempre era una criatura de apegos profundos pero simples. Era su mayor fortaleza, y ahora sería su ruina final. Anakin suplicó a Palpatine que dejara ir a Padme, su sable de luz encendiéndose con un chasquido. Pero Palpatine le dijo a Anakin que no lo creía así. Tuvo la galaxia al alcance de su mano. Podría haberse convertido en el amo de la vida y la muerte misma, un dios entre las estrellas. Le ofreció a Anakin todo, pero él eligió ser esclavo una vez más. El perro de los Jedi, atado y amordazado. Los ojos de Palpatine ardían amarillos y parpadearon hacia Padme, y le dijo: «La noble elección de tu esposo de ser un Jedi ha firmado tu sentencia de muerte. Él podría haberte salvado con el poder que le ofrecí, y ahora solo podrá vengarte, y tu muerte será su verdadero nacimiento en el lado oscuro». Anakin dio un paso adelante, gritándole a Palpatine que lo mataría. Pero Palpatine sonrió, diciéndole a Anakin: «Esta es la pasión que buscaba en ti, pero primero debes fallar. Esta será tu primera lección. El costo de desafiar a un Lord Sith es perderlo todo». Le dijo a Anakin que observara de cerca, que fuera testigo del precio de su rectitud. Palpatine encendió su sable de luz y lo dirigió hacia Padme mientras se lanzaba hacia adelante. Sin embargo, desde un lado llegó algo que ni Palpatine ni Anakin esperaban. Era el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Había sentido la agitación en la que se encontraba Anakin durante la reunión del consejo y sospechó que involucraba a Palpatine, por lo que siguió a Anakin después de que éste se marchara repentinamente. Obi-Wan extendió su mano a través de la ventana del apartamento y se conectó con la mano de Palpatine a través de la fuerza, haciendo que se detuviera en el aire para que no conectara con Padme. Palpatine fue tomado por sorpresa cuando su brazo se detuvo en su lugar. Miró a su derecha para ver a Kenobi y fue a apartarse para liberarse de su conexión. Pero ya era demasiado tarde. Anakin estaba sobre él y cortó con su propio sable, seccionando la mano de Palpatine de su muñeca. El Lord Sith gritó de dolor mientras con su otra mano enviaba relámpagos a Anakin, quien bloqueó con su sable de luz. Kenobi se apresuró, pero antes de que pudiera atacar, Padme lanzó un puñetazo a Palpatine, conectando con su mandíbula, lo que lo empujó hacia un lado. Tropezando hacia atrás, extendió la mano con la fuerza para encender el sable de su brazo caído y lo lanzó hacia Padme. Pero Obi-Wan estaba sobre él y bloqueó el golpe antes de que pudiera conectar, mientras Anakin venía del otro lado y clavó su sable directamente a través de Palpatine. Los ojos del Lord Sith se abrieron de par en par con horror mientras caía al suelo sin vida. Todo el intercambio duró menos de 10 segundos, y una vez más, Anakin llevó el cuerpo de Palpatine ante el consejo, pero esta vez estaba muerto. Dejó a Palpatine frente a los miembros del consejo, y Windu se puso de pie y felicitó a Anakin, preguntándole cómo él y Kenobi lograron rastrearlo. Pero Kenobi le dijo a Windu que discutirían eso más tarde, que ahora era el momento de lidiar con el resultado de la muerte de Palpatine.
Al día siguiente, los Jedi presentaron a Palpatine al Senado, y el Consejo tomó temporalmente el control del Senado de la República. Con Palpatine, Dooku y Grievous muertos, el movimiento separatista estaba esencialmente terminado, y el Consejo de la Confederación de Sistemas Independientes se rindió al día siguiente. Los Jedi habían ganado la guerra para la República. El Consejo se reunió después para celebrar su victoria y finalizar los últimos detalles. Windu volvió a preguntar a Kenobi y Skywalker cómo habían encontrado a Palpatine, y Anakin se vio obligado a contar la verdad a los Jedi, que Palpatine había irrumpido en su casa y amenazado a su esposa Padme. Windu pensó que Anakin se había equivocado y le pidió que repitiera, pero Skywalker dijo lo mismo, y los Jedi comprendieron que Anakin no estaba bromeando y que estaba casado con Padme. Además, les dijo que Padme estaba embarazada y daría a luz en los próximos días. Murmullos se esparcieron por la cámara. Yoda habló a continuación, diciéndole a Anakin que había derrotado a los Sith, pero había roto el código Jedi. Pero Windu interrumpió, diciendo que había hecho algo que debía ser castigado. Sin embargo, Yoda le dijo a Anakin que había cumplido su deber como el elegido y había salvado la Orden Jedi, y que el Consejo debatiría qué se haría con él por romper el código. Esto tomó 24 horas, y durante este tiempo llegó el momento de la verdad. Obi-Wan y Ahsoka se unieron a Anakin cuando Padme entró en labor de parto. Él les contó todo sobre sus sueños y estaba listo para actuar si fuera necesario. Sin embargo, su ayuda no fue necesaria. Los sueños de Anakin le habían mentido, y Padme dio a luz de forma segura a Luke y Leia. Anakin supo, al ver a sus hijos por primera vez, que nada más importaba. La galaxia, los Jedi, todo lo que necesitaba era su familia. Al día siguiente, fue convocado de nuevo ante el Consejo, donde Yoda dictó el veredicto. Le dijo a Anakin que el Consejo había decidido que se le permitía permanecer en la Orden siempre y cuando, llegado el momento, sus hijos se unieran a la Orden Jedi junto a él. Pero Anakin se puso de pie y le dijo al Consejo que había reflexionado mucho en las últimas 24 horas. Demasiado había cambiado, y proclamó que abandonaría la Orden Jedi después de completar su papel como el elegido. Su nueva vida comenzaba como padre y hombre de familia. Dejó su sable de luz y les dijo que aún deseaba ser amigo de la Orden Jedi, pero ya no podía ser miembro. Yoda se puso de pie y se inclinó ante Anakin, agradeciéndole por su servicio, mientras Anakin miraba a Obi-Wan, sonreía y abandonaba la cámara. Durante los días siguientes, él y Padme se mudaron a Naboo con sus hijos junto a Ahsoka, quien se unió a ellos. Se instalaron en la Casa del Lago y pasaron los siguientes días preparando las habitaciones de los bebés junto a la familia de Naboo. Padme acostó a los bebés, y ella, Anakin y Ahsoka se sentaron juntos en la sala de estar. Mientras Ahsoka le preguntaba a Anakin qué seguía, él hizo una pausa y pensó por un momento hasta que les dijo a ambos que con el tiempo su familia se convertiría en los verdaderos guardianes de la paz y la rectitud en la galaxia cuando comenzaran su nueva orden de usuarios de la fuerza.